En la 36ª jornada de campeonato de hace 5 años en el Molinón, el Sporting recibía la visita al Mallorca. Los dirigidos por el Pitu Abelardo querían reponerse del pinchazo ante el Llagostera para auparse de nuevo en la parte alta de la clasificación. Los primeros minutos de encuentro vimos un total asedio rojiblanco sobre la portería balear. El ambiente se notaba tenso, pues los guajes no querían dejar escapar la segunda plaza, mientras los visitantes querían escapar de la zona baja. Conforme pasaban los minutos, el Sporting intensificaba sus opciones de cara a gol, buscando con todo tipo de disparos la portería de Cabrero. Fue sobre la bocina de la segunda parte cuando Guerrero entra en el área, inteligentemente desborda provocando la falta de Trillons. El colegiado no dudaba en señalar el penalti. Sería Hugo Fraile quien transformaría la pena máxima para el delirio del templo. La segunda parte se repitió el mismo guión de los primeros 45 minutos. El Sporting volcado arriba, buscando otro gol para la tranquilidad, mientras el cuadro bermellonés tímidamente se acercó a la portería del Pichu Cuellar. El Mallorca fue borrado por completo del partido, siendo un encuentro muy ameno para la parroquia local. Cerca de la recta final, Pau Sendrós sería expulsado tras cometer falta a un Carlos Castro que ya quedaba solo frente a la portería. Guerrero a punto estuvo de marcar de falta, pero Cabrero le negaba el gol al toledano. El partido finalizaba en el Molinón, el Sporting se hacía con los 3 puntos y se quedaba a 2 del segundo clasificado. ¡Sobre Guerrero! La fe del chino por ese balón, La fe del talaverano, del de Boros. Cómo la pelea, cómo la agarran, cómo la empujan, cómo la enciman. Y atención, noticia, Jaime. Penalti favorable al Sporting, Dios mío. Penalti favorable al Sporting, que me parece que es nos han pitado otro esta temporada, segundo penalti de la temporada, increíble. Y ha cogido balón Hugo Fraile, no se lo quita nadie, No se lo quita, la pide Hugo. Balón a los 11 metros. Tensión total. El partido está acabado. Coge poco Carrera. ¡Ay Dios! No me gustan los penaltis con poca carrera. Ahí va. Va el Pingüino. Va a patear junto. 3 metros. Pega el Pingüino. Sporting, pateó el Pingüino desde los 11, Huguito Fraile, más merecido imposible, la fe ciega del chino Guerrero, el espíritu combativo del talaverano, se rompió el alma y el corazón, pitó penalti un gallego sin noticia.